de Aileen, de Andrea, de Ana Salinas, bueno, de unos cuantos. Y ahora estoy en el trabajo de Claudia, ya estoy terminando porque y poco tarea con la trabajo. Soy como para poder ir subiendo, ¿verdad? Creo que eran 16 trabajos lo que me subieron. Y al final del trabajo están las puntuaciones que alcanzaron. Y dice que tienen que modificar dentro del archivo, el tema de los verbos. Bueno, hay trabajos que la mayoría de los expuestos, por ejemplo, está, bueno, no está bien referenciado ni citado, o me ponen la cita pero no están las referencias, y bueno, esas cosas. O sea, generalmente esas cosas. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que sí se enfocan justamente en la, ¿cómo se dice? En la coherencia, tema, título, pregunta y diseño con población. O sea, gran parte del trabajo tiene coherencia, porque eso también, algo para que esté bien el trabajo es que tenga esa consistencia, porque en realidad por una cuestión de formato se puede alcanzar a quitar dos y cosas así, pero eh, por el formato, o sea, el tipo de letra, el margen y cosas así, pero el tema es que el trabajo sea coherente, como habíamos visto. ¿Verdad? Yo le había pasado a Guillermo, ¿verdad? Los trabajos, digo, las grabaciones de los videos de los casos, yo no sé qué tal están con los casos, si quieren seguir repasando, porque faltaría el caso 4 y 5 con ustedes aplicar. Y creo que sí es importante, ¿verdad? Porque en base a eso hacemos como una retroalimentación de todo, ¿verdad? Eh, y así, no sé, es una propuesta mía. O si quieren, hacemos el examen del año pasado, voy a buscar, voy a descargar. ¿O está grabando, Guille? No sé, propuesta, mensaje, ¿qué No quieren? sé qué piensan los otros, pero yo creo que prefiero hacer el examen del año pasado para practicar todo el examen. Sí, dale, voy a bajar. Sí, dale, dale, dale. Dale, dale, a ver. Creo que en su plataforma está luego el examen del año pasado. O sea, tengo que habilitar nomás 6. Y bueno, a ver, el examen del año, segundo parcial, segundo examen final, segundo parcial, investigación. Este es del 2021, sí. También voy a descargar en PDF. O les habilito para que hagan también algo, no, no va a valer nada. No va a valer nada y vamos a tener más tiempo para hacer. Algo que sí tiene que tener en cuenta es el tiempo. Eh, Generalmente, pues, como se les puede poner cálculo del tamaño muestral y el caso, eh, no sé si les pongo primero el caso y después lo teórico, porque cuando uno se da cuenta de que lleva más tiempo, a veces lo teórico puede avanzar más rápido, ¿verdad? Y esta plataforma no me permite que ustedes elijan, porque cuando uno elige, como que sabe cuánto le queda y cuántos ítems más bueno, existe a la otra versión. ¿Verdad? Yo creo que podemos hacerlo tengo que editar acá, no sé cómo lo que y bajar y les puedo habilitar para que practiquen en tiempo. Creo que eso sí es importante porque había gente que no terminaba a tiempo. Bueno, eh, Profe, yo creo que lo práctico primero. bueno, yo, yo no sé, o sea, las veces que yo rendí en,
en la especialización con Google de la Facultad de Ciencias Químicas me daba esa posibilidad. Pero lo que pasa es que a veces de tan concentrado que estás, te olvidaste un ítem. O sea, a mí me pasó en uno de mis exámenes. No sé si... Y es rememorar también. Creo que Moodle depende de lo que vos le pones. O sea, si nos permitís a nosotros ir completando el examen y dejando en blanco, a nosotros nos marca si hay una pregunta en blanco, pero hubo profesores también que prohibían que se vaya para atrás en el examen. Tienes que responder sí o sí y seguir avanzando. No, yo eso no... O sea, yo Andrea, no... no des ideas. No, pero yo no puse eso anteriormente. Yo sé que se puede hacer eso. Pero yo en los Porque exámenes pongo como para que ustedes puedan, ¿cómo se dice? Eh, en el primer en parcial tu podíamos ir tiempo. atrás, porque Sí. yo recuerdo haber hecho un poco teórico antes Ah, del entonces, caso. y de la misma forma. Exactamente, de la misma forma. A ver, no, no sé por qué no me... 2021. Y... Okay. No, de ideas. No, pero el año si el primer parcial, generalmente la configuración, pues yo siempre suelo hacer la misma. Justamente por eso. Porque en algunas circunstancias, no sé, como que necesitas verificar respuestas como para tener en cuenta también. Okay. O sea, vamos a hacerlo práctico. ¿Eh? ¿Cuántos ítems va a tener? Y no sé, 30, por ahí. 15, algo así. O 25, 13, 12. No quiero ser más largo. Puede más ser mucho, tengo que pensar para hacer. Está bien, Es está. más corto si querés, pero... Sí. A ver, ¿dónde está? Okay. Bueno. Compartir pantalla. Les puedo pasar este archivo para que analicen de buscar. Vean. Yo no sé si hay gente que recursó con ustedes. Igual les sirve. Yo tampoco. O sea, nunca comprobé si es que hay más gente o no, ¿verdad? Bueno, eh, este es de un artículo. Obviamente, generalmente, si yo encuentro un artículo, hay cositas que cambian y cosas así, de cómo se fueron realizando en cuanto al trabajo, ¿verdad? Se ve en la pantalla, ¿verdad? Se ve bien. Se ve. Ahí está, ahí se ve mejor. Porque a mí me sale como que. Bueno, dice. Bueno, lee atentamente el siguiente caso y luego responde los ítems relacionados a lo práctico, ¿verdad? Dice, los profesionales de la salud se encuentran expuestos a presentar estrés e incluso burnout, siendo de suma urgencia su intervención por las repercusiones laborales que podría tener en la relación médico-paciente. Se realizó un estudio en el que se pretende evaluar los efectos de un programa de mindfulness sobre el estrés en profesionales sanitarios de atención primaria. El servicio de atención primaria en los hospitales del Departamento Central están expuestos por 1.300 profesionales de la salud, médicos, enfermeros, a quienes se les invitó por medio del correo electrónico la formación gratuita, fuera del horario laboral. Aceptaron participar 50 profesionales, de los cuales estaban compuestos de 30 médicos y 20 enfermeros. La aleatorización de los grupos se realizó asignando números correlativos a los 30 participantes médicos y 20 participantes enfermeros. Y fueron seleccionados en un bombo con bolas numeradas, espera que se me olvidó la idea, numeradas los primeros 15 números pertenecientes a los médicos y los 10
los primeros 10 números pertenecientes a los enfermeros, siendo un total de 25 profesionales al que se le asignó al grupo con formación. Y los restantes formarían parte del grupo sin formación. ¿Hasta acá se entiende qué se quiere hacer y cómo se seleccionó el caso? ¿Se entiende? Sí. Ok. Fueron incluidos aquellos profesionales que dieron su aprobación en participar en el estudio por medio de una firma del consentimiento informado. Asistir al menos a 6 de las sesiones, o sea, de las 7 sesiones, creo que eran 7, y realizar prácticas de mindfulness 45 minutos al día. Se excluyó del estudio a aquellos profesionales que hayan realizado en los 6 meses anteriores algún programa de intervención de mindfulness o padecer alguna enfermedad psiquiátrica que no aconsejaba participar en el estudio. Se perdieron 2 participantes del grupo de formación por no completar el programa y 2 del grupo por control por asistir a un curso de mindfulness durante el estudio. Eso es importante tener en cuenta. Se estimó un tamaño muestral de 50 sujetos necesarios para tener una potencia de 80% de detectar como significativas diferencias entre la situación pre y post intervención en un intervalo de confianza del 95%. Se equilibraron las características del grupo con formación y sin formación respecto a las características sociodemográficas como el sexo, la edad, la profesión, años de trabajo y zona de residencia. El curso se desarrolló durante los meses de febrero o marzo del 2021 en un centro de salud y constaba de una sesión semanal de 2 horas y media durante 8 semanas. Fue impartido por una instructora titulada Master of Mindfulness. Eso yo inventé. En cada sesión versó sobre un tema determinado y se realizaron prácticas de la intervención de mindfulness, incluyéndose un tiempo para el diálogo e intercambio de experiencia entre los participantes. Se entregó material para las prácticas en casa, manual de contenidos teóricos, audios y diarios de prácticas. Se evaluó previamente y posteriormente a la formación a ambos grupos con el instrumento que evaluaba sobre justamente eso y nivel de mindfulness medido por tal instrumento. Validaba población paraguaya con una confiabilidad de 0,80. Mide la tendencia a actuar con conciencia plena en el día a día a partir de 5 habilidades: observar, describir, actuar conscientemente, no juzgar y no reaccionar. Consta de 39 ítems puntuables mediante la escala Likert del 1 al 5. Y los valores totales más altos indican más conciencia plena. A mayor puntuación, sería más conciencia plena. Así también se evaluó por medio del cuestionario de estrés percibido el nivel de estrés percibido medido por el PS. Validada población paraguaya con una confiabilidad de 0,85. 0,85. Evalúa el grado en que el sujeto percibe la situación de la vida como estresante a partir de 6 factores: tensión, irritabilidad, fatiga, aceptación social de conflictos, energía y diversión. Sobrecarga, satisfacción por autorrealización, miedo y ansiedad. Se midió el nivel de estrés referido al último mes. Consta de 30 ítems puntuables mediante escala Likert del 1 al 4. Los valores totales más altos indican más estrés. O sea, mayor puntuación, más estrés. Como resultado, se encontró que el grupo con formación presentó una disminución estadísticamente significativa en el estrés sobre el grupo sin formación, con un nivel de significancia del 1%. Y la primera pregunta. Bueno, primero, ¿qué entendieron del caso? O sea, ¿qué hicieron? ¿En qué consistió? Para ir respondiendo las preguntas. Porque realmente la interpretación del caso sí es importante para responder bien. A los
los cuestionamientos, ¿no? Y lo que yo entendí es que querían ver el efecto de ese programa Mindfulness en el estrés de los profesionales sanitarios. Y para eso, eh, antes de empezar a hacer las sesiones y el tratamiento con los que participaron, les midieron y después también al final. Sí, eso es, exactamente eso es. Y tuvieron en cuenta muchísimas cosas. La característica del grupo, el tipo de profesión, la cantidad que debe estar en cada grupo, cómo se seleccionaron los casos para que esté con o sin formación, eh, también el hecho de quienes fueron excluidos incluso durante el proceso de intervención, que indica justamente muchas cosas relacionadas a calidad de datos que se puede llegar a obtener en las respuestas de los sujetos. Y para comprobar inclusive de que estaban familiarizados con la intervención, o sea que hay un aprendizaje, por así decirlo, se evaluaron aspectos relacionados al mindfulness. Por eso tienen como no solo un instrumento. Bueno, no sé, de alguna forma es como entender de cómo se estaba, el cómo se hizo es importante tener en cuenta. ¿Sí? Bueno, la idea central es esa, ¿verdad? Y también teniendo en cuenta la característica del grupo, ¿verdad? Porque habla de 1.300 profesionales de la salud, en base a que fueron seleccionados, que fueron aleatorizados para poder participar en el estudio y así también para asignarles ser o no, ¿verdad? Parte del grupo con formación o sin formación, ¿verdad? Obviamente, entendiendo esto, ¿qué enfoque de investigaciones? Esa es la primera pregunta. Cualitativo. Cuantitativo. Cuantitativo. No, no es quali. Ni una posibilidad. Así. ¿Cuál es la confusión que yo suelo notar en los exámenes? Que la gente cree que por evaluar una variable cualitativa, o sea, el nivel de estrés, por ejemplo, el estudio va a ser cualitativo. No, acá tenemos que tener en cuenta el instrumento que se usó. Yo por eso puse que está validado en población paraguaya, la confiabilidad reportaba eso dentro de lo que es el estudio en sí, ¿verdad? Y así también de cómo, bueno, el tema de los parámetros psicométricos que nos dice mucho acerca de la objetividad del estudio, pero así también de cómo está conformado los ítems del instrumento, de ambos instrumentos, especialmente el de estrés, ¿verdad? Entonces, al tener un test psicométrico, se hace análisis categóricamente estadístico para ver si hay diferencia entre pre y post intervención entre los grupos, o sea, pre y post intervención y también entre los grupos con formación y sin formación, requiere de hacer pruebas estadísticas, requiere de aplicar ya sea test student, por ejemplo, ¿verdad? Para muestras independientes o test student para muestras relacionadas para evaluar pre y post. Entonces, de alguna forma, para el hecho de decir, por ejemplo, diferencia estadísticamente significativa, indica que hay una prueba estadística detrás para llegar a esa conclusión, para contrastar esa hipótesis. Y aparte de eso, del instrumento. O sea, por eso es cuantitativo. Profe, tengo una duda. Por ejemplo, si en un estudio se aplicaron instrumentos y todo eso, X, un estudio X, y dice en alguna parte, como que se refuerza el estudio con entrevistas y toda esa onda para corroborar los resultados del instrumento y todo eso. Ahí podría haber, o sea, ¿no te pasó que hubo confusión de repente y calificaron, o sea, pensaron que era un estudio de enfoque mixto, por ejemplo, porque decía que era, porque había No, entrevistas? no, y en ese caso sería mixto. Ah, ya. Lo que pasa es que, o sea, si vamos a ir desglosando el caso en sí, o sea, da hincapié de que hay control de variables extrañas, hay intervención de una persona que es experta en el tema y tuvo una supuesta maestría en ese tipo de intervenciones, ¿verdad?
O sea, indica de la calidad del trabajo, incluso con la medición de la intervención. Damos hincapié de que, bueno, ok, acá lo que se quiere saber es si realmente este tipo de intervención, controlando todas las variables que se pudo, si realmente el estudio es o no, o sea, que en realidad es descartando lo que tenga que ver lo cualitativo. Pero, por ejemplo, al haber manipulación de variable independiente, en este caso, ¿verdad? O sea, nuestra cabeza tiene que tener en cuenta de que es muy probable que no exista nada quali centrado en el estudio. Porque acá lo que quieren es rigurosidad acerca de una intervención como consecuencia a lo que es el estrés. Pero sí, un estudio no experimental sí puede tener la complementariedad de técnicas cuantitativas y cualitativas. O sea, aplicar un test, por ejemplo, no sé, quiero hacer un estudio en médicos residentes y aplico el BDI, aplico la escala de estrés percibido, aplico autopercepción de, no sé, violencia, no sé, algo así, y después hago un grupo focal. Ahí sí sería mixto el trabajo. Y además eso se debe trasladar justamente o se debe verificar con los resultados que se expone ante el análisis que se hace, no solo de las técnicas cuantitativas, sino cualitativas del estudio. Entonces, por ejemplo, los grupos focales, las entrevistas, a ver, las observaciones participantes son técnicas cualitativas. Por eso el tipo de instrumento y cómo se analizan esos datos nos da pista de si el trabajo es cuantitativo o cualitativo. Pero como te dije, pueden haber, bueno, enfoques mixtos en donde se complementa la información. O sea, la limitación de los instrumentos generalmente psicométricos es no poder profundizar acerca de un tema o no clarificar detalles relacionados a la percepción de un sujeto de lo que se está evaluando, ¿verdad? En cambio, por ejemplo, como te dije, en caso de residentes, yo le puedo preguntar, ¿alguna vez sufriste una violencia de parte de tus superiores? ¿Cómo es el trato? ¿Qué tipo de liderazgo hay? O sea, yo puedo profundizar más si utilizo técnicas cualitativas. Y se puede complementar justamente con lo cuántico. Sí, por eso te digo, el tema de investigación es que se pueden como que mezclar cosas, no se dice mezclar, pero complementar, pero tiene que tener lógica la complementación. No pueden ser, no sé, test proyectivo, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, ustedes, si en alguna vez, ¿verdad? En algún momento de la vida, existen técnicas que no tienen confiabilidad y validez, por ejemplo, ¿en qué criticarían en un estudio? O sea, se puede echar por tierra el estudio por el simple hecho de cómo se mide las variables y si no están bien definidas también. En ese caso puede ser todo lo que tenga que ver con, no sé si se recuerdan, de validez de constructo. Por eso les decía, lean sobre eso y hagan su mapa conceptual porque les va a servir para, vamos a decir, analizar y reflexionar sobre el caso que se les presenta y la calidad en cuanto a información que se puede tener, pero así también las limitaciones. Por ejemplo, el tema de los test proyectivos, nosotros sabemos que hay gente que hace, pero eso no quiere decir que el trabajo esté bien. ¿Me explico? Y hay gente que publica artículos, pero no quiere decir que el artículo esté bien hecho. Entonces, de alguna forma, es identificar esas incoherencias, esas mezclas no consistentes que pueden existir. ¿Está bien? Pero no quiere decir que no sirva. Por ejemplo, los datos es información al fin y al cabo que te puede servir. O sea, para parte clínica, por ejemplo, si aplicas. Pero, a ver, vos me decís para usar en consultorio, aparte de Sí. reportar en investigación. O sea, que no tenga Eso que ver. aparte, totalmente aparte, sí. Y bueno, ahí entraron otra cosa, ¿verdad? En realidad, hay un artículo que habla sobre validez de los test proyectivos, pero son en poblaciones exageradamente específicas. O sea, personas que sufrieron abuso sexual, por ejemplo, y que se buscan patrones. O, por ejemplo, el tema es el famoso tiene, no sé, por ejemplo, le cuento me hiciste acordar una situación.
Hay un adolescente que tiene 13 años, que consultó conmigo hace 15 días y tiene un informe psicológico de, obviamente, una psicóloga, ¿verdad? En donde dice de que ella tiene rasgo de personalidad límite, que no, o sea, prácticamente la evolución fue muy fuerte y a la hora de, no sé, como que su hija no tiene luego solución, fue para sus padres. Y la primera pregunta que yo hice es, ¿quién le evaluó y cómo se le evaluó? Le aplicó el IPDE, conocen el inventario de personalidad del DSM-4, y también hay una versión del CIE-10 que nos basamos hasta ahora en evaluar rasgo de personalidad. Aplicó HTP, aplicó persona bajo la lluvia, aplicó BDI-2 y el test de 50 síntomas, ¿verdad? Y yo dije, pero ¿por qué le aplicó el IPDE a una nena de 13 años si los rasgos de personalidad se pueden evaluar de acuerdo a la elaboración de esos tests a partir de 18? No sé si se entiende lo que pasó ahí. O sea, está mal, está todo mal. O sea, mínimamente si vas a aplicar, tenés que manejar cómo se corrige el test, cuál es el modelo teórico del test, si hay ítem inverso, eso es súper importante a la hora de corregir, y las conclusiones. O sea, yo no puedo decir que una nena de 13 años tiene trastorno de personalidad límite si en cuanto a edad y características no se ve solamente en los test. O sea, pueden haber rasgos, sabemos que trastorno de personalidad hay rasgos que se pueden ver en la adolescencia y que, por ejemplo, el trastorno disocial es cuando los adolescentes o ya desde temprana edad se cometen delitos. O sea, el único trastorno de personalidad que puede diagnosticarse desde antes de los 18 es justamente el trastorno de personalidad antisocial, que en adolescentes se llama trastorno disocial de la personalidad. Y que trastorno límite puede haber siempre y cuando los rasgos estén presentes en un periodo largo del tiempo, creo que es un año aproximadamente, pero ese es un criterio así, entre comillas, que está en el DSM-5. Y solo con esos dos trastornos, ¿verdad? Pero la nena tiene 13 y no hay inestabilidad emocional, entrevistando con otras personas no hay autolesiones, no hay vacío o, vamos a decir, inconformidad con el cuerpo, no hay. Entonces yo dije, no, acá no sé en qué, no sé si la señora solamente agarró y aplicó test y no hizo entrevista, no contrastó información, porque algo que sí tenemos que hacer es contrastar, porque una cosa te puede decir el test y cualitativamente puedes complementar con otras técnicas. Entonces, yo personalmente no uso, pero hay gente que usa como apoyo para clarificar cosas. El tema es no quitar generalizaciones sin tener, vamos a decir, otras técnicas que apoyen las características que ustedes ven en el caso. O sea, para mí es peligroso usar proyectivo, pero hay gente que se anima como apoyo. Pero sí es grave si a partir de aplicar HTP, personas bajo la lluvia, ya quitamos diagnósticos y cosas así. O sea, ahí sí es peligroso. O sea, no es muy ético que digamos. Bueno, continuamos. Acá, de acuerdo al diseño empleado, ¿cuál es y por qué? Experimental, porque eso manipuló la variable independiente o aleatorización y se trató de, ¿cómo era? De las variables extrañas. Uh-huh. Controlar. Sí, controlar. Claro. Obviamente un experimental no va a salir de mañana. Porque esta es un aprendizaje previo al examen. Así va a ser. Yo tengo una duda con eso. Viste Sí, que la población era 1300, ¿verdad? sí. Y no usaron la letrización para ver quiénes participaban, sino que participaron los que aceptaron. Y ahí sigue siendo experimental. Hay dos, justamente el criterio de selección de casos y atender que fueron, vamos a decir, fueron pocos los casos que por correo dijeron no participar, pero después ellos equitativizaron para seleccionar a los individuos en base a características.
O sea, Entonces, toda la la selección, variación que sí, ellos usaron para ponerle a cada uno en su grupo ya cuenta para que sea experimental. sí, o sea, dos cosas. El tema aleatorizar de seleccionar del grupo y así también para asignarle al grupo experimental y control. Ellos aleatorizaron para las características del grupo y así también para asignar al grupo experimental y control. No puse experimental y control por obvias razones. ¿Se entiende? Entonces, y podemos repasar, ¿verdad? O sea, los criterios para no experimental es no manipular variable independiente. Categóricamente, se pueden controlar variables extrañas por la aleatorización, por ejemplo, pero debe indicar que el muestreo es probabilístico y debe indicar cómo se seleccionó. Yo no puse directamente qué muestreo, pero hice los pasos de cómo se seleccionó. Después le voy a preguntar cuál de todos es, ¿verdad? Cuasi experimental tiene que ver cuando se trabaja con, ¿cómo se llama? Con grupos intactos, o sea, no se puede seleccionar previamente y no se aleatoriza a los grupos para que formen parte del grupo experimental y control, sino que por criterio del investigador, bueno, al grupo 1 se le aplica el tratamiento y el grupo intacto 2 se le aplica el placebo. O, bueno, el tema del placebo es todo un tema ahora, pero a lo que voy a decir. Y bueno, la diferencia en N igual a 1 es que se trabaja con pocos casos, no se usa la aleatorización para seleccionar los casos, sino pueden ser un caso clínico o varios casos clínicos con diagnósticos similares o problemáticas similares, o sea, motivo de consulta similar, ¿verdad? Y generalmente el N igual a 1 es una subclasificación en los diseños en psicología. Pero en el libro de Otto Zinsser, que es donde se basa todos los diseños experimentales, cuasi experimentales, el autor, por la no selección aleatoria, es una subclasificación del diseño cuasi experimental. Entonces, para el diseño experimental tiene que haber manipulación de variables independientes, pueden haber una o más variables independientes, o puede haber una variable independiente en diferentes niveles. Niveles me refiero, bueno, en caso de medicación, dosificación, por ejemplo. Y medición de variable dependiente. Control de variable extraña, que ya saben que puede ser la eliminación, la aleatorización, constancia de condiciones, balanceo, contrabalanceo, ¿verdad? Simple, doble y triple ciego, emparejamiento o apareamiento, que son técnicas para ser más riguroso en que las características del grupo, lo ambiental, la presencia del investigador no influyan en la variable dependiente. Y la aleatorización, que ya saben que es de justamente en la asignación del grupo experimental y control, y justamente en seleccionar del grupo, ¿verdad? De la población. Este caso, por ejemplo, tiene la limitación justamente de que no seleccionaron los casos, o sea, una limitación del caso es que entre los 1.300 nos seleccionaron aleatoriamente. Pero tuvieron en cuenta el grupo que son de esa zona del centro de salud, porque son todos de atención primaria de salud, justamente en seleccionar aleatoriamente los casos para el grupo experimental y control y previamente equiparar las características de los grupos aleatoriamente otra vez, de quién iba a ser, o sea, qué enfermero y qué médico iba a estar en el grupo, en uno de los grupos. Bueno. Siguiente. Según el nivel y alcance, bueno, ¿qué tipo de diseño es? Este es fácil. Descriptivo, exploratorio, explicativo, correlacional. Correlacional. No, ¿No? no, no. Bueno, el exploratorio explora, vale la redundancia, no mentira. Un estudio exploratorio sería algo sobre un tema nuevo en donde no hay antecedentes o se está descubriendo sobre un tema. Descriptivo simplemente tiene como objetivo general describir cómo se comportan las variables en el grupo evaluado, ya sea en la muestra o en una población cuando se hace censo. Correlacional asocia variables, compara grupos, pero no hay relación causal
en los correlacionales. Acá hay relación causal, evidente. Quieren saber si, bueno, no, si digo ya está todo ya. Quieren saber si la intervención, que es las sesiones de mindfulness, disminuye el estrés, que es la variable dependiente. Entonces, Descriptivo, entonces. no, correlación, explicativo es. ¿Cuál era la diferencia entre explicativo y descriptivo? Que el descriptivo describe nomás cómo se comportan las variables, no hay manipulación de variable independiente, describe cómo se comporta la variable en un grupo. Por ejemplo, el 10% tiene estrés leve, el 40% tiene estrés moderada y el 50% tiene estrés alta. Ese es descriptivo y opaco. Ni comparaciones, Ni solamente comparación. explica lo que pasa, los resultados, por así decirlo. Solamente describe, exactamente, solamente describe cómo se comporta la variable en el grupo. Y se interpreta, algo así. Sí, solo eso. El descriptivo solo describe. Pero ya obviamente es diferente al exploratorio porque tiene ya muchos estudios sobre el tema, el trabajo que se está presentando. O sea, por ejemplo, ansiedad. La ansiedad en estudiante de medicina. Voy a decir siempre lo mismo porque es mi sesgo, ¿verdad? Y digo cuánto tienen de ansiedad en cuanto a niveles, ¿verdad? Según el VAI, ¿verdad? Mínimo, leve, moderado y severo o grave, ¿verdad? Entonces digo cuánto porcentaje está en cada nivel y termino. Eso es un estudio descriptivo. Y es descriptivo porque ansiedad ya se estudió muchísimo. Sí. Hay antecedentes, se conoce mucho sobre el tema, etcétera, etcétera. No es correlacional porque yo no estoy comparando entre características del grupo, no estoy correlacionando con otras variables, no estoy buscando factores de riesgo. Por eso no es correlacional. Y no es explicativo porque yo no estoy manipulando una variable independiente para ver si disminuye, aumenta o si varía la ansiedad. ¿Está bien? Profe, entonces el correlacional no busca causa, no hay causa en el correlacional. No, No. a pesar de que crea que sí. No. En realidad, viste que cuando hacemos estudios correlacionales, no manipulamos la variable independiente. Y no podemos saber si... ¿Cómo sabemos que una variable es independiente? ¿Verdad? Ante la presencia de esa variable se modifica la variable dependiente. Si existen diferentes niveles de esa misma variable independiente, se alteran las modificaciones de la variable dependiente. Y ante la ausencia de la variable independiente, no se modifica la variable dependiente. Esos serían criterios para saber que algo es causa. Y en correlación nosotros lo que hacemos es la presencia de dos variables si covarían, si se modifican, pero no sabemos cuál es la causa de qué. Porque tiene que presentarse por esos criterios. Por eso cuando hacemos estudios experimentales, cuasi experimentales o en igual a, bueno, cuasi experimentales, ¿verdad? Tenemos grupos de comparación y el otro grupo de comparación no tiene la variable independiente que estamos tratando de comprobar si modifica la variable dependiente. Es ese famoso, por ejemplo, a mayor estrés, en tal situación, mayor ansiedad también, algo así, ¿verdad? Sí, vos no O sea, sabés. esos dos. Sí, profe. sí, termina la idea. No, y es como que estás comparando nomás, pero no te está diciendo que tal variable es la que propicia que tal la otra variable, Claro, o sea, el claro. efecto. Exactamente, no sabes que sea la causa específica. Teóricamente podemos inducir, ¿verdad? Pero no sabemos que sea una variable independiente en sí, porque en correlación nosotros vemos cómo covarían, cómo se comportan las variables ante la presencia en niveles altos, moderados o bajos. O sea, la puntuación en bruto. Por eso las correlaciones son inversa o positiva. Inversa quiere decir que a medida que una de las variables está en niveles bajos, la otra variable aumenta o viceversa. Pero ahí no te dice causa. Lo mismo, en correlación positiva, a medida que aumenta una variable, la variable 2 aumenta.
Y si disminuye, disminuye. Pero no dice cuál es la causa. O sea, no podemos determinar que la ausencia de esa variable haga que la otra no se modifique. O sea, no podemos saber eso porque no manipulamos. En correlacional no manipulamos. Y cosa que sí se puede corroborar con más rigurosidad en estudios donde hay manipulación de variables, que es justamente los estudios experimentales, cuasi experimentales y n igual a 1. Por eso esos tres tipos de estudios son explicativos. Porque uno puede modificar, cambiar la intensidad o el tiempo de duración, por ejemplo, de entrenamiento sobre una técnica, o si va a combinar técnicas. Uno como, bueno, terapeuta o psicólogo o investigador, puede decidir eso. No es lo mismo hacerle, no sé, a ver, ¿qué puede ser? Una técnica de exposición, 30 minutos a una persona y a otra a no sé, 1 hora, por ejemplo. Y también la exposición, si va a ser en vivo o si va a ser imaginario. O sea, no va a ser lo mismo. Y uno como investigador puede decidir cuál usar. ¿Me explico? Para ver si la ansiedad social disminuye, por ejemplo. ¿Está bien? Es importante que sepan. O sea, sí o sí eso tiene que saber. Importante el repaso, profe. Sí, sí, sí. Y ahí dice el segundo, dice, según el tiempo, el diseño se caracteriza por, o sea, si es un estudio transversal, si es ninguna o si es longitudinal. Longitudinal era que varias medidas o más de una medida, ¿verdad? A la misma persona. A las mismas personas, sí. Entonces yo digo longitudinal. Sí, y es longitudinal. Por ejemplo, hay estudios descriptivos que se hacen a la misma población en diferentes tiempos. Por ejemplo, no sé, satisfacción educativa a los de la cohorte, no sé, invento ahora, a los de la cohorte 2021, 2022, 2023. Y, no sé, se sigue evaluando. O sea, esos son estudios también longitudinales, pero tienen diferentes grupos y evalúan a través del tiempo. Uno en el 2020, 2021, 2022, y justamente son algunas subclasificaciones de las longitudinales. No sé si van a ver en la diapositiva que le pasé a Guillermo, o sea, subclasifican un grupo longitudinal que es justamente de panel o tendencia, se diferencia por la característica del grupo. ¿Sí? Que sean a la misma persona o son diferentes grupos de la misma característica en diferentes tiempos, que puede ser también. ¿Me entiendes? Pero ese está en estudio ex post facto, porque obviamente no se manipula variable. Longitudinal, para repetir, el de varias mediciones durante un tiempo. Sí, se le evalúa varias veces, o sea, la misma variable se evalúa varias veces en el tiempo. Y se dice que algo es de panel cuando se evalúa varias veces las mismas variables en el tiempo a los mismos sujetos, como en este caso. Así es. A los mismos sujetos se evaluó previamente, y después se les entrenó y después se le evaluó posteriormente. ¿Ves? Y si eran diferentes grupos, se iba a notar porque es la misma variable en la misma característica de población, pero en diferentes grupos. Me refiero al tiempo, por ejemplo, como le dije, no sé, egresado 2021, 2022 y así sucesivamente. Son estudiantes de psicología de la Facultad de Filosofía, pero son diferentes grupos. O sea, no son las mismas personas. Eso es lo que voy. Pero tiene que ser medir varias veces la misma cosa. Exactamente. Exactamente. Transversal una vez y terminó. ¿Otra pregunta? Con esto, por ejemplo, nosotros podríamos decir ya si, o deducir si es un estudio experimental o cuasi, por ejemplo, ya que hay varias mediciones. Claro, o sea, incluso pueden saber qué tipo de diseño es.
y descartar si es de es post facto, por ejemplo, y todo eso. O sea, si hay manipulación de variable independiente, puede ser 3 tipos, o experimental, o cuasi, o N1. Pero no puede ser ex post facto, ni tampoco observacional, ni tampoco cualitativo. Jamás, nunca. Dale. Sí, eso ayuda a discriminar. El siguiente dice, según la direccionalidad, el diseño corresponde a un estudio. Prospectivo. Prospectivo, claro. Sí, es prospectivo, porque empezó en el presente, o sea, en el momento que hicieron, evaluaron cómo estaban ellos en estrés y si sabían algo de mindfulness, porque era un criterio para excluir casos. Y después fueron seleccionados los casos, ¿verdad? Obviamente le hicieron la intervención y posterior medición post-intervención. Sí, prospectivo es. Este sí tiene prospectivo. Direccionalidad quise decir, perdón. Siguiente. Dice, el muestreo empleado fue probabilístico por conglomerado, no probabilístico por conveniencia, probabilístico estratificado, por muestreo aleatorio simple. Aleatorio simple. Con, yo digo conveniencia, porque participaron los que aceptaron, ¿no? Pero dijiste, o sea, hay Aleatorio. grupo Teniendo en control cuenta ya y a la experimental, población, o sea, entonces aleatorio simple, creo. Ahora vamos. Yo lo veo desde la muestra nomás ya. O sea, teniendo en cuenta la muestra en sí, lo de las pelotas con números, por ejemplo, que fueron sacando nomás ya. O sea, fue algo muy simple, por así decirlo. Dice, la aleatorización de los grupos se realizó asignando números correlativos a los 30 participantes médicos. Y 20, o sea, eran 30 médicos y 20 enfermeros. ¿Entendés? Y fueron seleccionados de un bombo con bolas numeradas, los primeros 15 pertenecientes a los médicos y otros 10 pertenecientes al grupo de enfermeros, siendo un total de 25 profesionales en lo que se le asignó al grupo de formación. Y después ya al grupo sin formación. Fueron incluidos, no terminas ahí, porque la gente se quedó con esto nomás y me dijeron una cosa, pero es otra. Fueron incluidos aquellos profesionales que dieron su aprobación en participar en el estudio por medio de la firma de consentimiento informado, asistir al menos a 6 de las sesiones y realizar prácticas de mindfulness 45 minutos al día. Se excluyó del estudio a aquellos profesionales que hayan realizado en los últimos 6 meses anteriores algún programa de formación de mindfulness o de padecer alguna enfermedad psiquiátrica que no aconsejara participar en el estudio. Se perdieron 2 participantes del grupo de formación, o sea, el experimental, por no completar el programa y 2 del grupo control por asistir a un curso de mindfulness durante el estudio. Acá está lo importante. Se estimó el tamaño muestral de 50 sujetos, necesarios para tener en cuenta una potencia de 80, en detectar como significativa diferencia entre los grupos pre y post, ¿verdad? Por un nivel de confianza del 95%. Y acá está el punto. Se equilibraron características, ¿verdad? Características del grupo con formación, sin formación respecto a características sociodemográficas como el sexo, la edad, la profesión, año de trabajo y zona de residencia. ¿Qué tipo de muestreo es? ¿Estratificado? Estratificado. ¿Por qué? Porque le separaron por estratos ¿Y cuáles son los estratos? Porque hay varios. y es su sexo, su profesión, año de trabajo y la zona. Y también la profesión. Porque separaron médicos de enfermeros. Eso también. Sí, estratificado. Pero el principal estrato es la profesión. Muy bien. Qué gusto. Así de la mañana. Así. Un punto menos. Por eso, Un punto menos. un punto más, que tengan en cuenta justamente esas cosas, porque voy a ver si puedo agrandar, porque me molesta esta cosa ahí arriba.
Ya no sé qué dice. Bueno. Ok. Pantalla completa. Bueno, muestreo ya está. Ojo, el hecho de haber perdido 2 personas, tanto en el grupo con formación y sin formación, corresponde a una amenaza a, o sea, la Muerte amenaza experimental. muerte experimental. Viste, por eso el mapa conceptual Yaré le va a servir. Sí, va a servir. El hecho de que en esta investigación se haya realizado... Yo acabo de hacer la tarea. Viste, te va a salir sí o sí 2 preguntas por ahí sobre, o 3 por ahí sobre ese tema. Va a salir. El hecho de que en esta investigación se haya realizado su evaluación previa y posteriormente la formación en ambos grupos corresponde a una amenaza a... Ese es más general. Voy a dar pista. Yo sé que era sensibilidad, puede ser, pero no me acuerdo si estaba en constructo o conclusión estadística. Es cuando hay un aprendizaje del grupo referente a las respuestas que pueden dar a un test. Es muy caliente, Andrea, muy. Pero ¿cuál es? ¿Interna, externa, por conclusión estadística o de constructo? Si era más específico, era un punto. Interna. Interna es. Bueno, sí, interna. Sí. Validez interna. Viste, cualquier estupidez relacionada a cómo se seleccionó el grupo, cómo se evaluó la característica del test y cosas como esas se puede quitar. Preguntando relacionadas sobre la calidad de la información que se puede brindar. Y eso tiene que ver con validez. Y ya saben, puedo hacer preguntas generales o puedo hacer preguntas específicas. Pero implica que tienen que saber las cosas específicas para entender lo general. Por eso háganos un mapa conceptual de los diseños. En serio, a mí me sirve en mis exámenes. Y a ustedes les va a servir también como para que puedan identificar con qué se está trabajando. Profe, ¿viste que los diseños experimentales y quasi tienen su división a través? Sí. Y eso va a salir, por ejemplo, no solo decir si era experimental, sino decir si era medida pre-post. Sí, hay una pregunta, no salió acá, pero creo en el examen final de este grupo, sí le pregunté. Específicamente, según la clasificación de diseño e investigación en psicología, este caso corresponde a, y me tenía que marcar cuál es. Por eso, o sea, para mí, o sea, yo le estoy diciendo cómo yo estudiaba para que yo, o sea, les transmito esa idea ahora, de que puedan tener las subclasificaciones en una hoja oficio o 2 hojas de oficio donde esté subclasificado. Y con palabras clave ustedes ya pueden identificar cuál es. Ok. Bueno, validez interna. Siguiente. Así. El hecho de tener la misma característica de poblaciones en el grupo con formación y sin formación aplica la técnica de control de variable extraña. ¿Emparejamiento? Emparejamiento. Bueno, ya está. Siguiente. Si el instrumento cuenta con confiabilidad C, controla las variables extrañas. Mencionadas. No. Se minimizan los errores aleatorios, se maximiza la varianza experimental. No es todas. ¿Por qué no todas? ¿Por qué no? No te puedo decir ahora. ¿Cuál de los 3? La D. La D. Minimizar la varianza de error y aleatorio. ¿Por qué? Porque sí. Porque mientras más confiable hay menos rango de...
Sí, de errores aleatorios. Error. Los errores aleatorios son por tamaño de la muestra, ¿verdad? Cómo se selecciona la muestra y cómo se mide la variable. Y ahí entran los instrumentos, la calidad de los instrumentos. Recuerden el principio max-mincom. En el principio max de maximizar la varianza experimental o varianza primaria tiene que ver con si realmente la variable independiente modifica la variable dependiente. Entonces, ¿qué se hace? Para ser más seguro, por así decirlo, se divide la variable independiente en diferentes niveles. Y eso, acuérdense, dosis de medicamento, ¿sí? El famoso paracetamol de 1 miligramo, de 250, o sea, de 500 y de 750 miligramos. Hay diferentes niveles de la variable independiente para ver si cambia la variable dependiente, que en este caso sería sintomatología de dengue, ¿verdad? Por ejemplo. Controlar variables extrañas, ya saben, es aplicación de técnicas para controlar características del grupo, ya sea del grupo que va a formar parte de la muestra, o sea, se equipara, por ejemplo, con la aleatorización o con el emparejamiento también, ¿verdad? Pero así también se controlan variables ambientales que puedan modificar la variable dependiente, pero así también la intervención del investigador, que la presencia del investigador no modifique realmente la variable dependiente, sino que la que realmente modifique sea la variable independiente. Y minimizar los errores aleatorios tiene que ver con cosas que no podemos controlar durante el experimento, pero sí tiene que ver con cómo seleccionamos los sujetos en cuanto a cantidad. Por eso es importante la cantidad de la muestra y fundamentar de dónde sale ese valor por el cálculo del tamaño muestral, y así también por el tipo de muestreo, pero así también cómo medimos la variable. Por ejemplo, si usamos test proyectivo, hay muchísimos errores aleatorios. ¿Por qué? Porque no tiene confiabilidad, porque no se pueden generalizar los resultados, porque no tenemos prueba de que realmente el hecho de dibujar X cosa sea criterio de que exista la presencia de alguna sintomatología. Entonces, confiabilidad, validez, muestreo, tamaño muestral tiene que ver con el último, o sea, minimizar la varianza de error o errores aleatorios. Que obviamente eso ya está implícito, el error está implícito ya en el trabajo, si es que ya. Y por ese tipo de cosas se puede echar por tierra un trabajo, o sea, se puede rechazar un trabajo. No sé si me hice entender. Sí, profe. ¿Está? Ok. Sí, minimizar la varianza de error o errores aleatorios. Como puede haber sesgo de selección de muestra, el tamaño de la muestra es pequeña, etc. El instrumento no es confiable o no está adaptado al grupo. Yo por eso en el caso puse que estaba validado y adaptado en Paraguay, ¿no? Entonces, todos los detalles que se escribe tiene un porqué, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Siguiente dice: si el grupo con formación presentó una disminución estadísticamente significativa en el estrés, lo más ético que debía hacer el investigador sería replicar el estudio, publicar el trabajo, al grupo sin formación, instruirle en el programa de mindfulness, ninguna de las mencionadas. Si hablamos de forma ética, debería ser la D, profe. D. Sí, porque no le puede dejar a un grupo de gente que tenía estrés, que son profesionales de la salud, o sea, de atención primaria, al corroborar de que funciona, dejarle sin nada. Sí, el último. El tener la aprobación de los profesionales de la salud por medio del consentimiento informado corresponde a la aplicación del principio de justicia, no maleficencia, respeto, benevolencia. Beneficencia. Sí. Respeto, sí. Y ahí terminó. La otra parte era lo teórico. Muy difícil.
O sí, No es Algo difícil así. realmente si aplicas lo que dijiste, lo del mapa conceptual que ayuda muchísimo a ordenar las ideas. sí. Porque todo, realmente lo que a mí me pasaba fue que todo lo que dimos así entendía, pero como que estaban así al aire libre por la vida y no Y sabía, o sea, no tenía alguna cuerda para agarrar y unir aquí y allá. claro, yo por eso le digo, estudie, no sé, no sé si alguien me hace caso, sería genial, ¿verdad? Pero el tema pues, Ese que, archivo que yo mandé ayer al grupo, el segundo que mandé es el mapa, de todos los Sí, eso diseños, tipos de variables y eso. y con eso, eso me Corregí ahora. ubiqué, pisé tierra el día de hoy. no, y eso pues tiene más sentido de que, ay, así de todo importa, ¿verdad? O sea, tipo de encontrarle coherencia, ¿verdad? Dependiendo de cómo rindan en este segundo parcial, yo decido cómo hacer el examen final, ¿verdad? Pero ya encontré para el examen final un artículo muy bueno. Pero no voy a quitar eso en el examen final, en este parcial porque no. Pero sí es de entender. O sea, no sirve nada pues saber de memoria, sino de entender los conceptos. ¿Cuál es la finalidad? Porque en la vida real lo que hacemos es volver a leer nuestro resumen, ver el libro, cómo se llama y sabemos el término, ¿verdad? Pero el entender los conceptos, cómo se aplica, eso es bajar a tierra, el cómo se hace. Bueno, acá no está el cálculo del tamaño muestral, pero sí puede salir el cálculo del tamaño muestral. Y ustedes tienen las planillas, el cálculo del tamaño muestral. El Excel. Sí, o sea, yo les sugiero que hagan por Excel, pero si quieren hacer a mano, solo que el tema tiempo es el 2 horas pues te da. Si uno decide que hagamos en el Excel, lo vamos a hacer en el Excel. Y les conviene hacer en Excel. O sea, para mí es más... Yo rendí así en la especialización. La profesora nos daba 1 hora y media. Su examen era larguísimo, pero vos tenías que arreglarte cómo resolver. Yo sabía hacer y hacía mano ejercicio de probabilidades. Después dije, no, ya puedo ir. Para el segundo parcial, yo ya tenía una lista de Excel para chi cuadrado, ¿cómo era? Para calcular riesgo relativo, odds ratio, yo ya tenía, entonces yo ponía los valores y ya me salía. Entonces, es una cuestión de estrategia de cómo rendir. Porque sí tiene, o sea, lo que tiene en contra acá es el tiempo. Realmente puedo hablar de 2 horas. Te escucho. ¿Podrías dar ejemplos así un poco más prácticos sobre el contrabalanceo y el balanceo? Ah, cosas que puedo preguntar de este caso, ¿verdad? Que no pregunté, pero les puedo preguntar. ¿Qué técnica de control de variables extrañas hay aparte de lo que ya se habló? De la aleatorización, el emparejamiento. Cosa que no pregunté, pero se puede quitar más cosas de este caso. El hecho de tener un grupo de comparación, porque a un grupo de profesionales se les instruyó, ¿verdad? En mindfulness y el otro grupo no se les instruyó. Eso es un balanceo. En donde tenés un grupo que no recibe la intervención, pero puede recibir un placebo o un tratamiento alternativo para corroborar que los cambios se den por la variable independiente. Eso es balanceo, cuando tenés un grupo de comparación. Puedes tener varios también. Un contrabalanceo consiste en una técnica de control de variables extrañas para corroborar que la presencia de la intervención sea la que realmente modifique la variable dependiente. Entonces lo que se hace es, como se hizo en el balanceo, al grupo experimental se le aplica el tratamiento y al grupo control se le aplica, ¿cómo era? Al grupo control se le aplica el placebo, porque en este caso se le dejó sin nada. El contrabalanceo sería que después de un tiempo, después de la medición post-intervención, al grupo experimental se le deje sin tratamiento, o sea, con placebo, y al grupo control se le aplica el tratamiento. No sé si dije al revés. Pero se cambia el orden de las intervenciones.
Entre los grupos. Entre los grupos. Eso es contrabalanceo, pero eso tiene un riesgo ético. Imagínate que sea una enfermedad así re grave, o sea, personas con cuidados paliativos y le hace un contrabalanceo, se puede morir más rápido. ¿Entendés? O sea, tiene su ventaja, pero tiene su desventaja también. Entonces, por una cuestión, por eso todo se complementa, por eso di hasta ética, para que se entienda justamente los puntos relacionados a lo que es el trabajo en aplicar intervenciones, seleccionar los casos, cómo se seleccionó, a quienes se les excluyó, tiene mucho que ver con los principios, el principio de justicia, el tema del consentimiento informado, la intervención, si puede producir daño o no, puede ser contraproducente a la salud. Por ejemplo, se puede criticar porque al grupo control se le dejó sin intervención. O sea, lo más ético es darle una intervención tradicional que se probó que funciona. Entonces, por eso todo es importante, ¿verdad? En la medida en que se trabaja en aplicar una intervención o en el hacer una investigación. Entonces, el contrabalanceo es que posterior a un tiempo se combina o se cambia el orden de las intervenciones. En este caso, al grupo experimental se le aplica placebo o tratamiento alternativo, que ya se probó que funciona, y al grupo control se le aplica el tratamiento, o sea, la variable independiente, que es la que querés probar si funciona o no. Ahora que voy a buscar si tengo esa diapositiva. Ok, gracias. Pero le pasé. ¿Qué otra cosa quieren saber? ¿Qué les cuesta? ¿O qué les cuesta? Sí, ¿qué les cuesta? Creo que esa es la pregunta. A ver, dice clases. ¿Podrías explicar un poco sobre el muestreo por cuotas también, profe? Con ejemplos. El muestreo por cuota, perdón, me equivoqué. Por cuota es como el muestreo estratificado, pero sin aleatorizar. Tenés grupos y seleccionás de ese caso los individuos, sin hacer el sorteo. Viste que la aleatorización puede seleccionar por azar. El muestreo por cuota sería, por ejemplo, seleccionar médicos y enfermeros, en este caso, pero sin hacer el sorteo. Eso sería un muestreo por cuota. Por eso es no probabilístico, porque no se aplica la aleatorización. Okay. Se trabaja con grupos, exactamente, tiene la característica del grupo, ¿verdad? Entonces, lo que no se aplica es la aleatorización en el caso. ¿Otra pregunta? ¿Estás más seguro ya ahora? ¿O no? No sabes, profe. ¿Eh? No, pero de este caso se puede quitar más cosas. Sí. El tema de si hay coherencia lógica entre el objetivo, que si hay... O sea, por ejemplo, en este caso estaba bien hecho, pero a veces pueden haber cosas que estén mal, que no haya coherencia entre el objetivo con el diseño, con el resultado, y ustedes pueden ir dándole un norte. O sea, hay muchas formas de hacer análisis de casos. Y también de que sí, ver cómo se seleccionan los casos, qué criterios se tienen en cuenta, los principios éticos, si hay manipulación o no de variables, eso indicaría qué tipo de diseños tenemos, la técnica que utilizamos, la técnica de evaluación, ¿verdad? Técnicas e instrumentos de evaluación, cómo se define la variable, o sea, eso importa mucho para que sea sólido el trabajo, sea más consistente, ¿sí? Entonces, si está más seguro, yo estoy más tranquila. Por mi parte, sí, profe. Super. Profe, a mí me gustaría hacerle una consulta que no tiene tanto que ver con esto, sino más bien con los antecedentes. Porque, por ejemplo, como usted estaba hablando acerca de que puede haber trabajos publicados en los que no está bien formulado, digamos, o sea, por ahí no coinciden, ¿verdad?, las cosas. Esos
trabajos nos valen así como antecedentes, aunque su objetivo no tenga que ver con su título, o mejor los ignoramos nomás y buscamos otra cosa? Justamente hace 2 meses, creo que con Andrea y Alejandra estuvimos buscando un trabajo, o sea, antecedentes sobre justamente el humor y lo que tenía que ver con el estrés, creo que era ahora. Y encontramos un trabajo que en realidad estaba mal hecho. Y nos percatamos justamente de que el diseño era descriptivo, pero ellos planteaban que aplicar memes, o sea, con relacionado al humor, hacía que, no sé si, bueno, supongamos, el estrés disminuía, pero ellos no tuvieron en cuenta, por ejemplo, comparar los grupos, los tipos de memes, no, no. Entonces, nosotras, y bueno, cuando encontramos ese trabajo, dijimos, ok, este trabajo está mal de pie a cabeza, porque los objetivos son descriptivos, el diseño dice que es no experimental, pero ellos mostraban memes a las personas, diferentes tipos de memes, y comparaban, qué sé yo, el estrés. Pero no, ellos reportaban la descripción de bueno, de cómo se sintieron y qué tipo de memes les gustó más, porque es una percepción, ¿verdad? Pero no reportaban la comparación del estrés según los tipos de memes que se les aplicó. No decía cómo se seleccionaron los memes, no decían cuánto tiempo estaban expuestos, no decían nada. El estudio reportaba que era netamente descriptivo, pero vos lees cómo hizo y parecía un cuasi experimental. Y lo peor es que la conclusión decía, sí, se tiene que usar memes para que mejore el estado de ánimo y cosas así, o el estrés, pero no había un análisis estadístico que compruebe eso. Entonces, la idea es que si seleccionan algún antecedente, tenga esa coherencia de que el título, el objetivo, el diseño y los resultados sean consistentes, ¿verdad? Porque sí pueden haber algunos que otros errores, pero la intención es que entre esos puntos sí sea lo más sólido que se pueda. O sea, si te dice que va a describir, que se vea la descripción en los resultados. Bueno, ese es un ejemplo de un antecedente así garrafal, súper mal, que no, ¿verdad? Porque el tema es con validez, con validez en investigación, que le mandé a hacer esa tareita del mapa conceptual, para que ustedes se den cuenta si el resultado tiene calidad o no. Y en realidad, de verdad, es imposible que un trabajo esté perfecto. Sí o sí hay alguna limitación. ¿Se entiende? La idea es que el trabajo admita la limitación, ¿sí? Por eso, generalmente, cuando hacemos nuestros informes, en el apartado de conclusiones reportamos las limitaciones, por ejemplo. O sea, no pude seleccionar aleatoriamente, no pude alcanzar mi tamaño muestral. O sea, vos les vas contando a las personas qué limitaciones puede tener el trabajo. Y eso es bueno. O sea, aceptar y reconocer y reportar es bueno. Si alguien hace cosas incoherentes, como me decís, ¿verdad? Entre el diseño y los resultados y el objetivo, o sea, no. O sea, la idea es que es mejor buscar otro estudio que sí sea más sólido en cuanto a esos apartados. Porque si vamos a empezar realmente, yo por eso estuve buscando artículos que estén mal hechos, ¿verdad? Porque sí hay, o sea, hay cosas que no son muy consistentes en esos puntos. Y como nosotros nos toca segundo parcial, es relacionado a que ustedes puedan identificar las variables, que puedan reconocer los diseños, las amenazas a la validez, qué tipo de validez tiene más o no, ¿verdad? También los aspectos éticos. Eso es lo más importante ahora. Cuando se hace de todo el programa, sí se ve la coherencia entre el tema, el título, la pregunta, el objetivo y el diseño y cómo se reporta el resultado. Ahí sí es más, se une todo con todo, como se suele decir. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, en comparación de validez, en cuanto a validez interna, ¿qué pueden decir de este estudio? Los que leyeron el material y tienen un buen mapa conceptual.
este trabajo. ¿Se acuerdan las amenazas a la validez? Por ejemplo, la historia, los sucesos que ocurren fuera del contexto experimental, se equiparó en alguna medida porque todos son bueno, vamos a decir, de un mismo servicio. Probablemente las experiencias van a ser iguales. Pero pueden haber sucesos, no sé, el divorcio de alguien, la pelea con algún familiar o cosas así, que puedan repercutir más en la variable dependiente. La Eso sería maduración. historia, por ejemplo. Sí, son cosas que pasan fuera del contexto experimental, fuera del estudio. Cosas que no tenga. Si vos, por ejemplo, te peleas, bueno, te vamos a aplicar el examen, ¿verdad? El examen. Y te enterás de algo así catastrófico, no sé, a ver qué puede ser. Te peleaste con alguien muy importante o, no sé, falleció una persona muy importante para vos. Es muy probable que esa situación repercuta en tu forma de rendir, en las puntuaciones que obtengas al rendir. Eso es historia, o sea, lo que vos pases fuera del contexto del estudio. Maduración, en el caso de si se trabaja con niños adolescentes, ¿verdad? La edad madurativa, recuérdense los procesos, las etapas evolutivas, pero así también del desarrollo cognitivo, que sí importa, sí es súper, súper importante, ¿verdad? No es lo mismo un niño de 10 años a un niño de 5, no, ¿verdad? Porque obviamente la respuesta, por ejemplo, puede variar, ¿verdad? Por el desarrollo en sí madurativo. Maduración tiene que ver con cambios internos que pueden ocurrir en el individuo y tiene que ver con el desarrollo, ¿verdad? Por ejemplo, los instrumentos, si se aplican los mismos instrumentos en 2 periodos de tiempo, ¿verdad? O más, o sea, puede haber un aprendizaje, una sensibilización relacionada a la prueba, ¿verdad? Un aprendizaje que es súper, por eso se ve si se van a cambiar los instrumentos o si se opta por ver otras estrategias, como por ejemplo aplicar otros instrumentos que corroboren los datos, ¿sí? También el tema de cómo se aplica el instrumento, ¿verdad? Que es relacionado a los estímulos o el instrumento en sí, la confiabilidad, si está adaptado. O sea, si yo le pongo un test que está adaptado en España y aplico acá a niños, obviamente es una amenaza. Si el test no tiene confiabilidad, es una amenaza a la validez interna, porque los resultados no van a ser, o sea, el test no está adaptado al grupo que se está aplicando, ¿sí? A veces hay situaciones De combinación de selección, ¿cómo sería, profe? Eso tiene que ver con las características justamente de la aplicación de la intervención. ¿Te acordás del contrabalanceo? Sí. Así que me llamo. Bueno, el contrabalanceo pues, puede ser perjudicial y si alguien se da cuenta, justamente si el individuo es consciente de las situaciones de intervención y los cambios al grupo, bueno, al placebo y la intervención, o sea, eso puede hacer que la gente responda de manera desfavorable al instrumento. Entonces, el contexto en donde se aplica, por eso la constancia de condiciones, el cómo se aplica la intervención, la presencia del investigador influyen de alguna forma en la variable dependiente. Entonces, justamente esos son puntos a tener en cuenta de cómo se trabaja en la aplicación del caso, que obviamente ustedes van a ver en los estudios, ya sea cuasi experimentales o experimentales. En no experimental no pasa eso, ¿verdad? Podemos ver otras amenazas o otro tipo de validez, pero justamente no de ese tipo. Profe, ¿Otro? el hecho de que uno de los participantes, por ejemplo, haya hecho así de forma paralela, o sea, lo de la intervención también, pero lo hizo así en otro lugar, puede ser una amenaza a la validez interna del de examen. Es validez interna porque en realidad la persona se estaba formando más o probablemente sean otras técnicas relacionadas al mindfulness. Fíjate que hay diferentes técnicas y esta persona está probando un programa en base bueno, supongo, según los criterios, dice que alguien que es experto y ya tiene un programa de intervención prácticamente. Sabemos que la filosofía es la misma, pero la persona se estaba
vamos a decir, se estaba reentrenando, ¿verdad? Más de lo que era del grupo que le correspondía. Poste que la condición era que asistan a las sesiones, creo que eran 6 sesiones de 8, 6 como mínimo de 8, y también que practiquen 45 minutos por día. Que todos estén expuestos a las mismas condiciones, pues va a hacer que como grupo se vea si hay un cambio en la medición pre y post. El hecho de que alguien se entrene más, el famoso el que tiene ventaja, ¿verdad? O sea, puede ser que sus respuestas sean más... ahí podemos llegar a lo que es el tema de las respuestas extremas, lo que es regresión estadística, ¿verdad? Que es una amenaza a la validez interna, que es cuando la gente responde en puntos más diversos. Pero en este caso es porque hubo una situación que era una ventaja para la persona de su grupo experimental en reformarse en la intervención. Y En sesga, ese pues. caso sería el de exámenes o de regresión estadística. En Si este hablamos de tipo de amenazas a la validez interna. lo relacionado a la puntuación que puede dar y por los cambios que puede surgir internamente en aprender las técnicas, tiene que ver con regresión. Ok. Yo Porque exámenes, por ejemplo, lo veo como que hacer trampas. O sea, yo lo sí, interpreto así. y sí, pero lo que pasa es que una situación, lo que pasa es que hay un aprendizaje por la técnica y hay cambios internos, incluso por maduración y todo se puede alegar amenaza, porque hay cambios relacionados a manejar, bueno, el tema del momento presente, a no juzgar justamente los pensamientos, o sea, hay un proceso, bueno, y directamente se está reforzando, ¿verdad? La condición de poder manejar esa situación, o sea, aprendiendo la técnica. Viste que la filosofía es más bien, bueno, relacionada al budismo ahora, tiene que ver justamente a no hacer, a vivir el momento presente, a no juzgar, a ser flexibles, el tema de minimizar la culpa, ¿sí? Y sí o sí hay un cambio interno, porque sabemos que nuestro pensamiento de alguna forma incide en nosotros orgánicamente. Entonces, de algún modo, justamente en las puntuaciones al instrumento es regresión, pero justamente si hace de aprendizaje o cambio de comportamiento interno, porque hubo trampa, sabemos que sí, si indica, eso por ejemplo, una oración tiene que ver con una oración, que se puede dar justamente también. Pero generalmente eso tiene que ver con el ciclo evolutivo, o sea, y cómo se selecciona el grupo. Otras cosas. Interesante. Sí, todo tiene que ver. Cuando ustedes saben validez, pueden criticar lo que sea. Y se van a dar cuenta luego que ¿cómo se dice? No hay ningún trabajo perfecto. Ni uno. No importa. No importa. O sea, todos tienen sus limitaciones. ¿Qué más? Validez externa. Este trabajo tiene... Y si Creo funcionó, que yo sí. creo que Para mí sí. ¿Quién da más? ¿Quién da más? O sea, ¿vos crees que aplicar a 50 médicos, o sea, 30 médicos, 20 enfermeros, se puede generalizar ese resultado a 1.300 profesionales de la salud, de la atención primaria? Mm. Y el hecho también de que algunos hayan dicho off. Sí, bueno, eso tiene que ver con la representatividad que decía, o sea, en realidad es muestra representativa, ¿verdad? Acá tenemos justamente el hecho de, ¿se acuerdan los errores aleatorios, verdad? Minimizar los errores aleatorios. Acá tenemos mucho error porque el tamaño de la muestra es muy pequeña. O sea, 50 casos,
o sea, 30 casos, bueno, en realidad es 25 del grupo experimental, 25 del grupo control, no son representativos a los 1300. ¿Me explico? Ahí no 1300. tendría que haber como o sea, ese famoso cálculo muestral Sí hay para cálculo, poder... pero el punto es que, bueno, entre paréntesis, ¿verdad? Por ejemplo, para estudios experimentales o cuasi experimentales en psicología se suele trabajar con grupos pequeños. Pero ustedes, por ejemplo, saben, espera que les voy a mostrar un mapita. Parece que aprendimos más ahora en comparación a las clases que bárbaro. De justamente lo que tiene que ver con el tamaño de la muestra. Voy a usar una presentación de un profesor. Que ustedes saben que en diseños experimentales hay fases. Fase 0, que es cuando se trabaja con animales. Fase 1, con algunos humanos. Fase 2, con más humanos. Fase 3, con un poquitito más. Y fase 4, que ya es comercialización. ¿Alguna vez escucharon sobre las vacunas? ¿Escucharon sobre eso? ¿Verdad? ¿O no? ¿Me puede decir que no, por favor? Con las vacunas sí, profe. Bueno, y eso tiene que ver con validez externa. La característica del grupo. Estoy buscando a ver si es este. El tema de la calidad y evidencia, ¿se ve, verdad? Sí. El tema de los niveles de evidencia en cuanto a validez. En causalidad, o sea, súper importantes son los diseños N1, los diseños, bueno, controlados, que son los diseños experimentales, y también las revisiones sistemáticas, que son los metaanálisis. Entonces, un diseño N1 no tiene tanta validez externa en comparación a un diseño experimental con más casos. Pero hay diferentes fases de diseño experimental y saben que primero los experimentos se hacen con animales. En la fase 0 es con animales. La fase 1 son con 8 a 10 personas y van en aumento. Les voy a pasar voy a buscar un PPT que yo usaba en la unida. Les voy a mostrar. Tengo que buscar mi blogger. Tengo un blogger de investigación en salud y unida 2016, creo que 2016. Y ahí está le va a gustar, ahora que me dicen que les importan los mapas conceptuales, le va a gustar esta presentación. Diseño, 3. Dos segundos. 4. Bibliografía. Presentación. Acá está. Más o menos así hagan sus mapas conceptuales, porque están muy, muy buenos. Este le puedo pasar también a Guille, que creo que en el caso 5 van a ver que se desglose. El caso 3 y 4 van a ver que se desglose. Bueno, les voy a mostrar el tema de las propiedades
para decir que una investigación tiene calidad, fiabilidad y validez, cuáles son los dos tipos. En salud se tiene en cuenta más validez externa y validez interna, nosotros sabemos que existen más en psicología. Y el tema de los diseños según objetivo, se ve en la presentación, direccionalidad, mediciones, según grado de control. ¿Se ve la presentación o no se ve? Sí. Así hagan su mapa conceptual, así, re lindo es. El segundo descriptivo, bla, 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 que hace el tema de la direccionalidad, retrospectivo, prospectivo, bidireccional, transversal, bueno, que se mide en el presente, y OPA, ¿verdad? Lo diseño por encuesta, que es un diseño es post facto, ¿verdad? O sea, los diseños post facto, diseño por encuesta y diseño observacional, ¿verdad? Que pueden ser también longitudinales, que ya sabemos. Y espera que estoy buscando de diseño experimental, las características, manipulación, aleatorización y control de variables extrañas, que ya sabemos. Los ensayos clínicos aleatorizados, los diseños cuasi experimentales. Y tiene que ver justamente con esto. O sea, la fase 1 suele ser con animales, diseños en estudios en laboratorio. Y después los ensayos clínicos controlados o los diseños experimentales se suelen hacer con personas, pero son pocas personas. Bueno. Y posteriormente la fase 4, o sea, fase 2, 3 y bueno, se suelen hacer con personas, y la fase 4 es estudio de campo, que son las que se suelen hacer con más individuos para probar si funciona o no alguna intervención, como en el caso de vacunas. Bueno, entonces el tamaño, el tamaño de la muestra varía en función a la calidad de información. Obviamente un diseño experimental con 1500 casos tiene más validez que validez externa que un diseño N1. ¿Sí? Como en el caso del COVID, se probó, por ejemplo, las vacunas Pfizer, ¿verdad? Se aplicó a más de 1000 casos y se compara la mortalidad con gente que no tenía la vacuna. Y se vio que la gente que no tenía la vacuna moría más que la gente que tenía la vacuna. Entonces se dice que la vacuna era efectiva, ¿verdad? Eso viendo los efectos secundarios, ¿verdad? Pero lo estoy diciendo. Pero en principio, para ver si el tema de los efectos secundarios, el tiempo de aparición, antes de aplicar a 1000 o 10.000 casos se verifica, que es en la fase 1 y 2, justamente en investigación experimental. Y si se aleatoriza, etcétera, etcétera. Por eso ellos creerían que ellos querían que en el día que salían nuestros números de cédula nosotros nos vayamos a vacunarnos, porque aleatoriamente estaba expuesto qué vacuna le iba a tocar a una persona, pero uno como individuo podía decidir irse a vacunarse cuando quería. O sea, yo, por ejemplo, yo me fui a vacunarme cuando estaba la vacuna que yo me quería poner, pero de algún modo trataban de aleatorizar eso, ¿sí? Y obvio, o sea, generalmente no puede generalizarse los resultados en términos de validez externa, por ejemplo, a la hora de trabajar con animales y después trabajar con humanos. O sea, no. Puede ser que funcione con un animal, pero por las diferencias, las diferencias físicas, o sea, biológicas, puede ser que no funcione, ¿verdad? O sea, por más que se trabaje con chimpancé, que es creo que es el animal más similar a nosotros, y también que se hace investigaciones con ratoncitos, ¿verdad? Por el tema de ser mamíferos, cosas así. No necesariamente quiere decir que sea generalizable ese resultado a la población humana, ¿sí? O sea, por eso en cuanto a validez interna va a tener más calidad por la rigurosidad, por eso dice máximo grado de control, ¿verdad? Se hace en laboratorio, se controla el ambiente, el peso, qué tiene que comer, cuánta agua se le da, etcétera, o sea, alimentos, todo, el trato incluso, es mayor rigurosidad, pero en cuanto a validez externa se pierde. Entonces, a eso yo quería llegar, que justamente los tipos de validez hay en diferentes niveles o incluso a veces ausentes, dependiendo del tipo de estudio que se realice. ¿Sí? Por ejemplo, un diseño en donde se evalúe, no sé, ansiedad y depresión en estudiantes universitarios y se seleccione aleatoriamente los casos y la muestra es representativa de la población, va a tener validez externa a la población de estudiantes de esa universidad
pero no va a tener validez interna porque no sabemos qué causa la ansiedad y la depresión. ¿Sí? Entonces, de alguna medida se puede tener más o menos algún tipo de validez, dependiendo del tipo de diseño que se seleccione. Por ejemplo, los diseños experimentales, dependiendo del tamaño del grupo que se trabaje, tiene mayor validez interna, pero no validez externa, a menos que se trabaje con un grupo grande. Por ejemplo, el señor Vicente Cavallo hizo réplicas, o sea, en diferentes países de Latinoamérica, aplicar su protocolo de intervención de... bueno, era un protocolo para la ansiedad social. Y él aplicó en Argentina, aplicó acá, aplicó en varios países de Latinoamérica y había un grupo que recibía el tratamiento, por así decirlo, y otro tratamiento alternativo y justamente juntaba la base de datos y analizaba. El hecho de hacer al mismo tiempo en diferentes países con diagnósticos similares, o sea, el criterio era que todos tengan ansiedad social, ¿verdad? O sea, obviamente los pacientes, y que sean mayores de 18 años, ¿verdad? Entonces, el hecho de tener similitud y que se haya hecho vamos a decir, al mismo tiempo en diferentes países, habla justamente de validez interna y validez externa del trabajo. Todos tenían, un grupo era, los que intervenían eran entrenados en el protocolo, cómo se realizaba, qué cosas tenés que decir, qué cosas no tenés que decir, cómo tiene que ser el ambiente de aplicación del protocolo, porque se hacía de manera, la aplicación del protocolo era grupal. Entonces, eso indica de que el trabajo, aparte de que se aplicó con pocas personas en un periodo de tiempo que hizo Vicente Cavalora y funcionaba, él quiere saber si su protocolo tiene validez externa aplicando en diferentes países con población similar, con más gente, ¿verdad? Al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver con validez externa por el tamaño de la muestra, justamente del grupo que se estuvo aplicando en cuanto a cultura. La cultura también importa. Si tenía que recibir adaptaciones o no del protocolo y cosas como eso. Les puedo pasar este material porque este tiene que ver con investigación en salud, pero en serio está más, ¿cómo se dice? Esquematizado para que les sea fácil estudiar, ¿verdad? Acá los estudios que nosotros dimos es post facto, casos y controles y sus características, ¿verdad? Tiene, y los estudios, ¿verdad? Generalmente de prevalencia, que son los estudios descriptivos, ¿verdad? Que solemos tener nosotros. Nosotros tenemos los mismos diseños, solo que le llamamos de otra forma, o tiene otra clasificación, pero se hace la misma cosa, la misma cosa. Bueno, nosotros no hacemos estudio ecológico por epidemiología y tampoco de tamizaje, pero sí hacemos este diseño de caso único, reporte de casos, que son estudios descriptivos de los casos, cuando recién se está diagnosticando o conociendo un nuevo diagnóstico sobre un tema en particular. Les habla de ventajas y desventajas y creo que les puede servir. Diseños cualitativos, que casi es lo básico. O sea, el mapa, el esquema en sí les puede ayudar. Le puedo pasar Profe, sí, te escucho. vos dijiste, o sea, dijiste al comienzo que puede ser que no pongas en el examen un estudio, o sea, un estudio experimental, ¿verdad? Puede Sí. ser lo otro. Eso ya es una gran pista. Gracias. Y de alguna forma también, lo que pasa es que acá hay un aprendizaje. Obvio que van a rendir bien si pongo un estudio experimental o cuasi. ¿Verdad? Obvio, porque ya desglosamos cosas importantes en un diseño, ¿cómo se dice? Experimental y indirectamente cuasi experimental. Bueno. ¿Qué era que les iba a decir? No me acuerdo más. No sé, ¿alguna otra pregunta? ¿Los muestreos entienden bien? ¿Saben discriminar cómo se hace? ¿Saben cómo se hacen las aleatorizaciones? ¿Saben? Va. ¿Saben cuando algo es certificado y conglomerado? No, a mí me recuesta esa parte.
Bueno, estratificado es cuando los dos grupos son el famoso grupos independientes. O sea, son internamente diferentes los grupos. Internamente diferentes, por ejemplo, el sexo, ¿sí? Son biológicamente diferentes, ¿sí? Conglomerado es cuando internamente son heterogéneos los individuos, como instituciones educativas. Las instituciones privadas subvencionadas y públicas tienen individuos heterogéneos internamente, pero son similares en que son una institución educativa, solo que por cuestiones, vamos a decir, económica, accesibilidad, cercanía me refiero, o incluso recursos varían, pero todos enseñan. O sea, todos son similares, pero internamente son heterogéneos, porque hay niños de diferentes clases sociales. Pueden haber preponderancia de una, pero pueden existir de diferentes, porque hay gente que es becada y cosas así. Diferentes crianzas, diferentes edades, ¿sí? Etcétera. No, por ejemplo, si era solamente escuela, bueno, antes de mi época había colegios que eran solamente para niñas y solamente para varones. La Escuela Nacional de Niñas y creo que el Colegio Nacional de la Capital, antes de mi época, era solamente para varones Nacional de la Capital y solamente para niñas el Nacional de Niñas, la Asunción Escalada creo que. Entonces, ese tipo de cosas hace que no sea de este modo, o sea, eran iguales internamente, ¿sí? Pero hoy en día, ya que las instituciones son mixtas, hace que sean conglomerados, no estratos, ¿sí? Si dice, por ejemplo, si solamente asisten mujeres, tienen sí un estrato, pero como son mixtos de diferentes edades, diferentes cursos, de diferentes residencias, o sea, zonas residenciales, incluso crianza, ya empezamos a pensar que sean conglomerados y no estratos, las instituciones educativas. Antes sí se podía pensar que eran estratos, hoy ya no, porque por la mezcla de las características de los niños, los adolescentes, las crianzas, etc. Es más heterogéneo, pero comparten la igualdad de que todos son instituciones educativas. Entonces, el estrato son diferentes grupos, ¿verdad? Por ejemplo, sexo, varones, mujeres, por lo que internamente los individuos que pertenecen a cada categoría son iguales. Conglomerado son grupos que son homogéneos, por ejemplo, los tipos de instituciones educativas, que todos se dedican a la educación, pero internamente son heterogéneos. ¿Sí? El estratificado no era que internamente eran diferentes. Internamente, o sea, el grupo de mujeres, todas las mujeres son iguales. Y el grupo de sexo varones, todos los varones son iguales. Entre ellos son diferentes, pero internamente son iguales. Y en conglomerados es al revés. Entre ellos son iguales, pero internamente son heterogéneos. ¿Se entendió más o menos? Sí. Ok. Entonces, el tema de muestreo es importante, el muestreo nos ayuda a saber el tema de validez externa, cómo se seleccionan los casos. O sea, eso es como para que se pueda analizar en particular. Y el hecho de que tengamos un repaso antes es obvio una validez, una amenaza a la validez interna relacionada a estudiar, a asistir a clases, etcétera, etcétera, y a los resultados que puedan dar en el examen. O sea, yo creo que van a haber buenos resultados y la gente que estuvo, ¿verdad? Y que se toma el tiempo de anotar todas estas cosas, obvio que se va a rendir mejor. Sí. Se puede poner, por ejemplo, vale la redundancia, un ejemplo, los estudiantes del cursillo, que todos son estudiantes, pero ahí, por ejemplo, internamente es como que hay de todo un poco de ponerle que en educación nomás hablando, o sea, están los que recibieron o no sé. Esos son conglomerados.
O sea, los En conglomerado, cursillos sí. son conglomerados. Porque hay diferentes edades, gente que ya terminó la carrera, que está haciendo otra vez otra carrera, gente que no son adolescentes, o sea, que terminaron el colegio. Hay gente que sí, o sea, la mayoría son que sí terminaron recién el colegio. Hay gente que rebotó de otra facultad y viene otra vez, pero ya tiene un aprendizaje previo de cómo estudiar y el tema de la competencia. Ese es un conglomerado. El tema de estudiantes de cursillos son conglomerados. Y puede ser un cursillo es de la Facultad de Filosofía, otro cursillo es Ñacurutu, otro cursillo es del Centro de Estudiantes. O sea, esos son conglomerados. Exactamente, ese es un conglomerado. Porque internamente es un yaguaray. O sea, es una mezcla de diferentes características del grupo. En términos O sea, coloquiales. entonces, internamente son todos desiguales o heterogéneos, ¿o eso? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Sí, son heterogéneos, pero Y entre ellos son iguales. dale, dale. Bueno, Ok, sí, sí, súper. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Y si yo agarro esos mismos alumnos del cursillo, pero les divido y me encargo de que haya la misma cantidad de mujeres que varones y la misma cantidad de personas que están en el primer ingreso o en el segundo, ahí ya hago certificados. Si categorizadas entre varones y mujeres es estratificado, sí. Sí. Eso yo quería. Al fin, la idea es que el cómo se selecciona y los criterios que se tienen en cuenta de la población de estudio nos guía el tipo de selección que podemos hacer. Al dividir en varones y mujeres son, o sea, según el sexo, son estratos. Es la misma población, estudiante de cursillo, ¿verdad? Pero el tener en cuenta en general, vos pones un criterio a tener en cuenta del grupo. Y el criterio que querés controlar es el sexo. Por eso vas a dividir el grupo en dos. Y vas a buscar seleccionar representativamente el grupo de varones y el grupo de mujeres. Que obviamente en nuestra facultad la mayoría es mujer. O sea, el 95% por ahí. No ha sido pocos alumnos varones ahí. Muy poco luego. entonces no puede asumir dos a la vez. O sea, una vez que vos estratifiques, ya deja de ser conglomerado, ¿verdad? No podés poner como dos nombres, por así decirlo. Por O ejemplo, sea, dos tipos. el polietápico es combinar, vos a eso te referís, de combinar Ah, a eso se refería muestreos, ese, profe. Ya. conglomerar. El polietápico es complementar formas de selección. Por ejemplo, primero seleccionamos por ejemplo, el tipo de institución educativa, cuál es la institución que va a ser representativa, qué instituciones, por ejemplo, de 20, ¿verdad? 20 son en total. ¿Cuánto tengo que seleccionar para que sea representativo de institución pública? ¿Verdad? No sé, 10, ¿verdad? Y se selecciona al azar. Después de instituciones privadas, ¿verdad? Hay 15 instituciones privadas. De esas 15, ¿cuánto tengo que seleccionar para que sean representativos los colegios, ¿verdad? De la institución privada? Y selecciono 7. O sea, invento más que ese es el tamaño que tengo que seleccionar. Se calcula eso, ¿verdad? Obviamente. Y después de instituciones subvencionadas, ¿verdad? La misma cosa. ¿Cuántos son en total? Y de ese total, ¿cuánto tengo que seleccionar para que sea representativo de ese tipo de institución? Ok, se fueron seleccionando, ya dije, 10 casos de colegios públicos, 7 casos de colegios privados y, no sé, 8 casos de colegios subvencionados, ¿verdad? De esos colegios seleccionados, después yo selecciono por sexo, ¿verdad? Ahí pasa a ser del mismo grupo, porque son estudiantes de secundaria, por ejemplo, ¿verdad? Mi población, ¿verdad? Voy a subdividir, subclasificar de esos colegios seleccionados cuántos varones y cuántas mujeres hay en cada institución. Y de eso voy a seleccionar representativamente del curso del colegio varones y mujeres. Eso es polietápico. Empezamos por un conglomerado y pasamos a un estratificado. Y seleccionamos por sexo. Porque lo que le importa a la persona es seleccionar representativamente según colegio, según tipo de colegio y según sexo.
Y ahí controló dos variables extrañas, de que son representativos los individuos, o sea, los estudiantes de secundaria son representativos en cuanto al tipo de institución y en cuanto al sexo. Y también pueden haber más etapas, se puede seleccionar por curso, etcétera, por edad, y puede haber más etapas de selección para que sea cada vez más riguroso y existan más variables del grupo, o sea, variables extrañas controladas. Entonces, ¿pueden haber dos etapas? Sí, o más, sí. Entonces, al haber dos etapas de selección, es un muestreo polietápico. Y obviamente un muestreo polietápico tiene mayor calidad de información que se puede obtener del grupo en cuanto a la representatividad en comparación a un muestreo aleatorio simple, por ejemplo. Y un muestreo por conglomerado o estratificado es mucho más representativo que un muestreo aleatorio simple o un muestreo sistemático, por ejemplo. Cuanto más riguroso uno es, más calidad tiene. Y más control de variable extraña puede ser, Sí. o no tiene sí. que ver con eso, profe. Sí, la aleatorización es una técnica de control de variables extrañas. Vos estás controlando la característica del grupo. Por la polietápica te digo, profe. Sí, sí. En la polietápica aplicás la aleatorización en cada fase, por conglomerado, por estrato, y si hay más fases, más rigurosidad. Cuanto más riguroso, más calidad. En cuanto a validez externa, vas a tener más, obviamente, porque vas a controlar variables de la característica de la población, del grupo. Sí, así mismo es. Cuanto más riguroso uno es, como que gana uno de los tipos de validez, como se suele decir. Cuanto más rigurosos son en seleccionar representativamente la muestra a la población, más validez externa vas a tener. Pero vas a tener menos validez interna. ¿Sí? O sea, es como que hay un más menos ahí. En cambio, como vemos en el diseño N1, ¿verdad? El que ustedes aprenden con la profe Copari, el diseño N1 tiene más validez interna, pero carece de validez externa, porque se trabaja con un caso o dos casitos, así. Y mientras va aumentando el tamaño, también puede disminuirse algún tipo de la validez interna. Entonces, un diseño no experimental tiene, si se seleccionan los casos, o sea, la muestra de manera representativa, va a tener más validez externa, pero va a carecer de validez interna, porque no sabemos qué causa que las variables se comporten de ese modo. En cambio, en un diseño experimental con pocos casos, tenemos más validez interna, pero menos validez externa porque son pocos casos. ¿Sí? Entonces, está ese peso. Por eso yo quería que lean esos capítulos y hagan un buen resumen. Incluso leyendo los ejemplos se van a dar cuenta que, por ejemplo, la cultura influye, el ambiente experimental influye, la presencia del investigador influye, los test influye, todo influye en la manera de justamente hacer una investigación, ¿verdad? Y que pueden ser limitaciones, pero también tratando de controlar son mucho más rigurosos también. Ok, profe. Ok. Bueno, estamos bien entonces. Bueno, esta, por ejemplo, es una situación, bueno, qué lástima, no sé quiénes estaban, pero si sabía quién estaba, iban a comparar sus notas. En lo que están y lo que no están, ¿verdad? No sé si van a ver todo, pero ayuda a poder saber cómo rendir y cosas así, que tener en cuenta. Chao, chao, nos vemos entonces. Bueno, entonces espero haber ayudado. Repaso, repaso lo tenés que poner. Gracias por el tiempo que nos dedicaste en esta tarde. Sí, la idea Gracias, pues, profe. era aprender también. Bueno, entonces cualquier cosa, nos vemos el miércoles, ¿verdad? Y estoy subiendo los trabajos en el Drive. Ya subí de Andrea, ya subí de Aileen, ya subí de... Bueno, subí unos cuantos y estoy subiendo a poco mientras voy corrigiendo. Gracias, profe. Bueno, entonces nos vemos el miércoles. Jamás me diste bola nomás en el correo, pero gracias. No, bueno, voy a revisar. Yo vi tu trabajo. Sí.
Sí, sí, mi idea lo era en octubre durante los exámenes no molestarles tanto porque tienen que aprovechar los tiempos que les quedan y terminar ya la carrera. Vale, gracias a usted. Gracias a usted. Gracias, Chao, profe, profe. hasta luego. Hasta luego. Cuídense mucho. Dale, Profe, profe, ¿te puedo hacer gracias. una pregunta súper individual? Sí, pregúntame nomás. Si ya pudiste ir a ver mi nota en archivo. Tengo que mandarle la nota a la profe Antar y me olvidé de pedirte tu número de cédula.